Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Rodrigo y voy a contar algo de lo que no me siento muy orgulloso. Soy habitante de Ecatepec desde hace 20 años. Siempre tuve mala suerte con las novias, y aquel fin de relación me pegó de una manera que nunca me había imaginado. Habíamos terminado hace como 2 meses, pero el coraje y el rencor solo aumentaban. No podía pensar en otra cosa que no fuera ella, Bettina, y en cómo había sido injusta conmigo, en mi cabeza. Pasaba las noches en vela, rumiando cada palabra dicha, cada desacuerdo, y con cada recuerdo, el rencor crecía aún más, volviéndose una bola de nieve. Sentía un nudo en la garganta, solo de imaginar su vida siguiendo adelante, como si nada hubiera pasado, mientras que la mía parecía haberse detenido. Era una sensación de impotencia mezclada con unas ganas locas de que ella sintiera una tercera parte de lo que yo estaba sintiendo en aquel infierno. Con cada recuerdo sentía que el nudo en mi garganta se apretaba aún más, asfixiándome. No podía respirar bien. Lo único que me venía a la mente era lo mucho que me habían visto la cara. Pensaba todo el tiempo en maneras de vengarme de aquella mujer, que para mí ya era mi peor pesadilla. Le deseaba lo peor todo el tiempo, en todas las horas, minutos y segundos de mi vida. Llegó un punto en que el dolor se volvió un odio tan grande que apenas podía respirar bien. Prendía la televisión y veía parejas felices, y aquello me daba náuseas. Caminaba en la calle y parecía que todo el mundo estaba en paz, menos yo. Mi mente era un campo de batalla, y Bettina era mi enemigo principal, el blanco de toda aquella furia que me consumía por dentro, día y noche. Quería que ella sintiera en carne propia lo que era perder todo, lo que era que le quitaran el piso de debajo de los pies, de la noche a la mañana. Quería que supiera cómo era la sensación de ser cambiado, de ser dejado atrás, sin explicación. Me la imaginaba sufriendo todo lo que yo había sufrido, y aquello me daba un alivio momentáneo. Era una necesidad de venganza que me consumía, una sed de justicia distorsionada que me llevaba al límite. Solo podía pensar en cómo ella sería infeliz y cómo yo sería feliz viendo su infelicidad. Esta obsesión se apoderó de mi vida de una forma que nunca me había imaginado. Fue en ese estado de desesperación y ceguera que la idea loca comenzó a martillar en mi cabeza. Estaba navegando por internet en una de esas madrugadas sin sueño, sin rumbo, buscando cualquier cosa que pudiera distraerme de aquel tormento interno que vivía. Comencé a leer sobre rituales, hechizos, esas cosas que uno solo ve en películas o en libros. ¿Saben? Al principio me reí. Me pareció una tontería, una completa payasada para personas desesperadas, pero mi curiosidad fue creciendo, y junto con ella, la parte más sombría de mi mente comenzó a ganar fuerza. Una parte que ni sabía que existía ahí dentro de mí, esperando el momento correcto para manifestarse. La oscuridad me abrazó de una manera que ya no podía resistir, jalándome hacia un abismo sin fin. Me sentía perdido, sin rumbo, sin esperanza, y lo único que me movía era la venganza. La idea de hacer un ritual parecía la única salida para mi dolor, la única forma de librarme de aquel sufrimiento. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que ella sintiera en carne propia lo que yo estaba sintiendo, aunque fuera por un día. Con cada clic, con cada palabra leída, sentía que estaba más cerca de encontrar la solución a mis problemas. Fui investigando más a fondo, en foros oscuros, sitios llenos de pop-ups y de apariencias dudosas, donde personas anónimas intercambiaban recetas para los más diversos fines, desde atraer dinero hasta alejar enemigos. En medio de todo aquello, encontré una sección dedicada a retorno de injusticias o venganzas kármicas, como algunos le decían. Era espantoso lo que las personas estaban dispuestas a hacer cuando se sentían traicionadas.
Y me vi ahí, en aquel espejo distorsionado. Vi varios relatos de rituales para hacer que la persona pagara por el mal que había causado. Y uno de ellos, en particular, llamó mi atención de una manera extraña, casi hipnótica, prometiendo que el enemigo sentiría el dolor al doble. Mi mente se fijó en aquel ritual, como si fuera lo único que importaba en aquel momento. Me sentía atraído por aquella promesa de venganza, de que ella pagaría por todo lo que me había hecho. Con cada palabra leída, sentía que estaba más cerca de concretar mi venganza, de sentir el alivio que tanto buscaba. Ignoraba las advertencias, los peligros, las consecuencias. Lo único que me importaba era la venganza. Estaba ciego por el odio, por el coraje, por el rencor, y no podía ver la línea delgada entre lo correcto y lo incorrecto. Solo quería que ella sufriera y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que eso pasara. Era un ritual sencillo, o parecía serlo. No pedía sacrificios de animales ni nada muy macabro, lo que, para mí, era un punto importante para no sentirme un completo loco. La lista de materiales era hasta fácil de conseguir: velas negras, un espejo pequeño, un puñado de tierra de panteón que tuve que conseguir de madrugada, y una foto reciente de la persona. Lo más importante era la intención, la energía que le pusieras a aquello. El ritual prometía que todo lo malo que le desearas a la persona regresaría a ella, pero de una forma amplificada, casi como un eco. Me convencí de que era la solución perfecta para mi dolor, para mi sufrimiento. La sencillez del ritual me sedujo. Me hizo creer que era algo inofensivo, que no traería grandes consecuencias. Me aferré a la idea de que se haría justicia, de que ella pagaría por todo lo que me había hecho. No veía los peligros, los riesgos, las trampas. Lo único que me importaba era la venganza. Estaba tan ciego por el odio que no podía ver la verdad, la realidad de los hechos. Solo quería que ella sufriera y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que eso pasara. Leí y releí las instrucciones varias veces, con cada lectura sintiendo un frío en la espalda, pero, al mismo tiempo, una determinación creciente. Bettina me había humillado, había acabado con mi psicológico y en mi cabeza enferma de esa época. Ella merecía sentir un poco de lo que yo estaba sintiendo, y eso era lo único que me importaba. Comencé a listar mentalmente todo lo que quería que le pasara: que perdiera el trabajo, que su salud empeorara, que se sintiera sola y abandonada por todos los que la amaban, que perdiera a las personas que eran importantes para ella, que su vida financiera se volviera un caos total y sin salida. Sentía un placer enfermizo al imaginar todas esas cosas pasándole a ella, al verla sufriendo, al verla pagando por todo lo que me había hecho. Mi mente era un torbellino de pensamientos malos, de deseos sombríos, de venganza. Me entregué completamente a aquel sentimiento de odio, de coraje, de rencor, dejándome consumir por él. No veía la hora de poner el ritual en práctica, de ver los resultados, de sentir el alivio que tanto buscaba. Estaba listo para hacer cualquier cosa para que ella sufriera, para que ella pagara por todo lo que me había hecho. Me convencí de que era la única forma de librarme del dolor, del sufrimiento, de aquel infierno que vivía. No me importaban las consecuencias, los riesgos, los peligros. Lo único que me importaba era la venganza. Junté los materiales uno por uno durante una semana. Las velas negras las compré en una tienda de artículos esotéricos que había cerca de casa, casi muriéndome de pena, pero fingiendo que era para una decoración temática, para que la vendedora no me viera feo. El espejo ya lo tenía, era uno de esos de maquillaje que mi hermana dejó aquí. La foto de Bettina fue fácil, la saqué de su perfil en las redes sociales y la mandé imprimir sin que ella supiera. Y la tierra del panteón, la tierra del panteón fue la parte más tensa.
Tuve que ir de madrugada con una bolsa de plástico y una pala pequeña, sintiendo cada sombra, cada ruido, como si fuera una advertencia. Con cada material que conseguía, mi determinación aumentaba, mi certeza de que estaba haciendo lo correcto. Me sentía un verdadero villano, pero un villano en busca de justicia, de venganza. Ignoraba el miedo, la culpa, el remordimiento. Lo único que me importaba era la venganza. Estaba ciego por el odio, por el coraje, por el rencor, y no podía ver la línea delgada entre lo correcto y lo incorrecto. Solo quería que ella sufriera y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que eso pasara. Llegó la noche elegida. Era un jueves, luna menguante, como el sitio recomendaba. Esperé a que todos en casa se durmieran. Cerré la puerta de mi cuarto, tapé las rendijas de la ventana para que no entrara la luz de la calle y prendí las velas negras. La flama temblorosa creaba sombras danzantes en las paredes y un olor a cera quemada y algo terroso, tal vez de la tierra, flotaba en el aire. Puse el espejo en el piso, la foto de Bettina volteada hacia arriba, de frente al espejo, y la tierra del panteón alrededor, formando un círculo. Mis manos temblaban un poco, pero estaba determinado. El aire estaba pesado, cargado de una energía extraña, casi palpable, que me hacía sentir un escalofrío en la espalda. Sentía que estaba a punto de cruzar una línea, de entrar en un mundo que no conocía, que no comprendía. El miedo se mezclaba con la emoción, con la adrenalina, con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Me convencí de que era la única forma de librarme del dolor, del sufrimiento, de aquel infierno que vivía. No me importaban las consecuencias, los riesgos, los peligros. Lo único que me importaba era la venganza. Comencé a recitar las palabras que había memorizado, una mezcla de latín macarrónico y español cargado de odio. Mientras hablaba, cerraba los ojos y visualizaba todas las cosas malas pasándole a ella. El jefe despidiéndola, su carta de trabajo siendo rota, los amigos alejándose, su salud decayendo lentamente, su familia peleando con ella por cualquier motivo tonto y hasta su perro huyendo de casa. Sentía una energía extraña formándose, un calor en el pecho, como si estuviera canalizando todo mi dolor y frustración hacia aquel acto. Era un sentimiento a la vez poderoso y aterrador. Con cada palabra dicha, sentía que estaba más cerca de concretar mi venganza, de sentir el alivio que tanto buscaba. Me entregué completamente a aquel sentimiento de odio, de coraje, de rencor, dejándome consumir por él. No veía la hora de poner el ritual en práctica, de ver los resultados, de sentir el alivio que tanto buscaba. Estaba listo para hacer cualquier cosa para que ella sufriera, para que ella pagara por todo lo que me había hecho. Me convencí de que era la única forma de librarme del dolor, del sufrimiento, de aquel infierno que vivía. No me importaban las consecuencias, los riesgos, los peligros. Lo único que me importaba era la venganza. Repetí la secuencia 3 veces, como mandaba la receta. Al final, soplé las velas, una por una, y las flamas se extinguieron en pequeñas nubes de humo gris, dejando un silencio pesado en el cuarto. Junté todo, guardé los materiales en una caja y los escondí en el fondo del ropero. Miré el espejo, pero no vi nada diferente. Me fui a la cama y tardé en agarrar el sueño. Una parte de mí sentía un alivio sombrío, una sensación de misión cumplida. Pero otra, más profunda, sentía un escalofrío helado, como si hubiera cruzado una línea que no debería haber sido cruzada bajo ninguna circunstancia. La noche fue larga y perturbadora, llena de pesadillas e imágenes espantosas que me perseguían. Sentía un peso en el pecho, una angustia que no me dejaba en paz, pero trataba de ignorarla, de convencerme de que era solo cansancio.
Mi mente estaba dividida entre la satisfacción de la venganza y el miedo a lo desconocido, a lo que podría pasar. Me aferré a la idea de que todo saldría bien, de que ella pagaría por todo lo que me había hecho y yo sería finalmente feliz. Los primeros días fueron tranquilos. Nada le pasó a Bettina, al menos que yo supiera. Llegué a pensar que todo era una tontería, una fantasía de mi mente perturbada. Comencé a reírme de mí mismo por haber creído en algo tan ridículo. Qué bueno que no pasó nada, pensé, sintiendo un peso salir de los hombros. Regresé a mi rutina, tratando de olvidar lo que había hecho, volviendo a enfocarme en mi vida profesional, en mis amigos y en el gimnasio. Pero de vez en cuando, un pensamiento sombrío me atormentaba, preguntándome si realmente había prendido aquellas velas por pura idiotez o por una fuerza mayor que no podía medir. Sentía un alivio temporal, una sensación de que todo había vuelto a la normalidad, pero era solo una ilusión. La sombra del ritual me perseguía. Me recordaba a cada instante lo que había hecho, lo que había deseado. Trataba de ignorarlo, de convencerme de que era solo mi imaginación, que no había nada real en aquello. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado, que algo estaba diferente, que algo estaba por venir. Esperaba que no pasara nada, pero el miedo, la incertidumbre, me carcomían por dentro, dejándome en constante alerta. Fue un lunes, como 2 semanas después del ritual, que las cosas comenzaron a descomponerse de verdad. Había deseado que Bettina perdiera el trabajo, que su vida profesional se volviera un completo infierno. Y, para mi sorpresa, recibí un correo de mi jefe pidiendo platicar. Mi corazón se heló. En la junta me dijo que la empresa estaba pasando por una reestructuración y que yo sería despedido. Me corrieron sin más ni más, sin ninguna explicación lógica que tuviera sentido. Algo que nunca imaginé que me pasaría, que siempre fui un empleado ejemplar, siempre dedicado y puntual. El shock fue inmenso. Mi vida se volteó de cabeza en cuestión de segundos. No podía creer lo que estaba pasando, lo que había pasado. El despido fue un golpe duro, que me quitó el piso, me dejó sin rumbo, sin esperanza. Me sentí humillado, traicionado, abandonado, y lo único que me venía a la mente era Bettina. Comencé a conectar los puntos, a juntar las piezas, a darme cuenta de que algo estaba muy mal, que algo estaba muy extraño. El despido era solo el comienzo, el presagio de algo mucho peor que estaba por venir. Me quedé en shock. El despido fue un golpe terrible, financiera y emocionalmente. Pero la parte más extraña vino después. Me acordé de mi deseo, que ella pierda el trabajo. Y me pasó a mí. Comencé a sentir un escalofrío. Una semana después, lo que deseé que ella tuviera problemas de salud. Yo, que nunca me enfermaba. Agarré una gripa fortísima que me tumbó por días, con fiebre alta y dolores en el cuerpo que me imposibilitaban hacer cualquier cosa solo, dejándome en cama, sin ninguna energía para siquiera levantarme a tomar un vaso de agua. Con cada nuevo problema, con cada nueva desgracia, mi mente regresaba al ritual, a las palabras que había dicho, a los deseos que había hecho. Comencé a sentir un miedo creciente, una angustia que no me dejaba en paz, una sensación de que me estaban castigando. La gripa fuerte fue solo el comienzo, el presagio de algo mucho peor que estaba por venir. Me sentía atrapado en una pesadilla, sin poder despertar, sin poder escapar. Con cada día que pasaba, sentía que estaba más cerca del fin, más cerca de mi propia ruina. Ya no podía ignorar las señales, las coincidencias, las pruebas de que el ritual había funcionado, pero no como yo quería. Estaba pagando, y pagando caro, por todo el coraje y el rencor que había echado al universo. La secuencia de eventos bizarros continuó. Deseé que ella se sintiera sola, que los amigos la abandonaran,
De repente, mis propios amigos, con los que salía todos los fines de semana, comenzaron a alejarse, a cancelar planes, a no contestarme en WhatsApp. Primero fue uno, después otro, hasta que me vi en casa, solo, sin nadie con quien platicar. Las llamadas que acostumbraba a hacer con la banda en la tarde ya no pasaban, y cuando trataba de iniciar contacto, todos estaban ocupados o cansados. Y eso me hizo sentir solo en medio de millones de personas. La soledad me abrazó de una manera que nunca había sentido antes. Un vacío que me consumía por dentro. Me sentí abandonado, olvidado, sin nadie que me apoyara, que me ayudara. Con cada día que pasaba, sentía que estaba más cerca del fin, más cerca de mi propia ruina. Ya no podía ignorar las señales, las coincidencias, las pruebas de que el ritual había funcionado, pero no como yo quería. Estaba pagando, y pagando caro, por todo el coraje y el rencor que había echado al universo. Mi vida se transformó en un infierno, y lo único que me venía a la mente era Bettina. Con cada acontecimiento, con cada desgracia que caía sobre mí, la conexión con el ritual se volvía más clara y aterradora. Había deseado que ella tuviera problemas financieros, que su dinero no le alcanzara para nada. Y ahora, con el desempleo, mis ahorros se estaban yendo. El recibo de luz llegó con una cantidad absurda. La renta se atrasó, y comencé a sentirme asfixiado por las deudas, algo que siempre tuve controlado y que me daba mucho orgullo, ya que siempre supe ahorrar mi dinero para el futuro y para cualquier emergencia. Con cada recibo que llegaba, con cada nueva deuda, sentía que me estaba hundiendo cada vez más en un hoyo sin fondo. La desesperación se apoderó de mí, la angustia me consumía, la certeza de que estaba perdido, sin salida. Ya no podía ver una luz al final del túnel, una esperanza de que las cosas mejorarían. Mi vida se transformó en un caos completo, exactamente como deseé que se volviera la de ella. Estaba pagando, y pagando caro, por todo el coraje y el rencor que había echado al universo. Con cada día que pasaba, sentía que estaba más cerca del fin, más cerca de mi propia ruina. Ya no podía ignorar las señales, las coincidencias, las pruebas de que el ritual había funcionado, pero no como yo quería. Recuerdo que deseé que ella perdiera personas queridas, que la familia se alejara. Y entonces, mi abuela, que siempre fue mi puerto seguro, tuvo un problema serio de salud y fue internada. El ambiente en casa se puso pesado, y las peleas con mis papás se volvieron constantes, por motivos tontos, como los trastes sucios o el volumen de la televisión. Parecía que una nube oscura se había instalado sobre mi vida, drenando toda la alegría y la paz que un día tuve, y que ahora ya no tenía certeza si podría tener nuevamente en algún momento de mi vida. Con cada problema familiar, con cada pelea, mi mente regresaba al ritual, a las palabras que había dicho, a los deseos que había hecho. Me sentía culpable, responsable de todo lo que estaba pasando, de todo el dolor que mi familia estaba pasando. Mi vida se transformó en un infierno, y lo único que me venía a la mente era Bettina. Estaba pagando, y pagando caro, por todo el coraje y el rencor que había echado al universo. Con cada día que pasaba, sentía que estaba más cerca del fin, más cerca de mi propia ruina. Ya no podía ignorar las señales, las coincidencias, las pruebas de que el ritual había funcionado, pero no como yo quería. Lo más espantoso fue cuando deseé que su perro, Max, se escapara. Mi propio perro, Toby, un callejero que estaba conmigo desde que era niño y que nunca había salido del patio de casa, logró brincar la barda y desapareció. Lo busqué por días, puse carteles en el barrio, pero nunca más apareció. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me desplomé. Ya no era coincidencia, era el ritual. Era yo pagando, y pagando caro, por todo el coraje y el rencor que había echado al universo.
La ficha había caído de una manera tan dolorosa que ya no podía respirar. La pérdida de Toby fue la peor de todas, la que me hizo darme cuenta de la dimensión de lo que había hecho, de lo que había causado. Me sentí un monstruo, un asesino, un traidor, y lo único que me venía a la mente era Bettina. Estaba pagando, y pagando caro, por todo el coraje y el rencor que había echado al universo. Hoy, meses después, todavía estoy desempleado, la salud oscila, mis amigos desaparecieron y Toby no regresó. Mi vida se volvió un caos completo, exactamente como deseé que se volviera la de ella. Las noches todavía son largas, pero ahora ya no son de coraje, sino de arrepentimiento y un miedo profundo. Me veo en el espejo y veo un reflejo de mí mismo que no reconozco. Un hombre quebrado, atormentado por sus propias decisiones y por su propia maldad que antes ni sabía que tenía dentro de mí. El espejo que usé en el ritual está tirado en el fondo de la caja, un recordatorio constante de mi tontería y de mi ruina. Me siento un fantasma, una sombra de lo que era, un hombre sin vida, sin esperanza, sin futuro. Mi vida se transformó en un infierno, y lo único que me venía a la mente era Bettina. Estoy pagando, y pagando caro, por todo el coraje y el rencor que había echado al universo. Ya no puedo ignorar las señales, las coincidencias, las pruebas de que el ritual había funcionado, pero no como yo quería. Estoy atrapado en una pesadilla, sin poder despertar, sin poder escapar. No sé si Bettina está bien o no. Ya no tengo valor de buscarla o de saber cualquier cosa sobre su vida. La verdad es que ya no importa. Mi castigo es estar aquí, viviendo cada día las consecuencias de lo que yo mismo sembré. Es una prisión invisible, construida ladrillo por ladrillo con mi propio odio. Me siento atrapado en un ciclo vicioso de dolor y arrepentimiento, sin poder ver una luz al final del túnel. Y lo peor de todo es que sé que la culpa es solamente mía, de nadie más. Me siento rehén de mis propias decisiones, de mis propias acciones, de mis propias palabras. Mi vida se transformó en un infierno, y lo único que me venía a la mente era Bettina. Estoy pagando, y pagando caro, por todo el coraje y el rencor que había echado al universo. Ya no puedo ignorar las señales, las coincidencias, las pruebas de que el ritual había funcionado, pero no como yo quería. Estoy atrapado en una pesadilla, sin poder despertar, sin poder escapar. A veces me pregunto si algún día esto va a parar, si el efecto reverso va a tener un fin, pero con cada nueva desgracia, con cada nuevo problema que surge, la esperanza disminuye un poco más. Aprendí de la peor manera posible que el odio carcome a quien lo siente, y que desearle el mal a alguien es, en realidad, firmar tu propia sentencia. Lo que quedó de mí es una advertencia ambulante. Ten cuidado con lo que le echas al universo, porque tiene una manera espantosa de regresarlo, y muchas veces con intereses muy altos, que te van a acompañar para siempre. Me siento una advertencia, un recordatorio vivo de que el odio solo trae más odio, que la venganza solo trae más dolor. Estoy pagando, y pagando caro, por todo el coraje y el rencor que había echado al universo. Ya no puedo ignorar las señales, las coincidencias, las pruebas de que el ritual había funcionado, pero no como yo quería. Estoy atrapado en una pesadilla, sin poder despertar, sin poder escapar. Mi vida se transformó en un infierno y lo único que me venía a la mente era Bettina. Deseo que nadie más pase por lo que yo estoy pasando, que nadie más cometa el mismo error que yo. Todo comenzó hace cerca de 3 meses, cuando me mudé a este edificio viejo en Ecatepec. No fue exactamente una elección, sino una necesidad. Después del divorcio y con las deudas acumulándose, este departamento de un cuarto en el 3er piso era lo que podía pagar con mi sueldo de asistente administrativo en la fábrica.
El lugar no está mal. Pequeño, con paredes descascarándose en algunas esquinas y una filtración persistente en el baño, pero limpio y relativamente silencioso. O al menos lo era, hasta aquella primera noche de martes, cuando todo cambió. Recuerdo que estaba agotado después de un día particularmente difícil en el trabajo. Mi jefe, el señor Mendoza, me había cargado con reportes de última hora y apenas había logrado comerme un sándwich en el almuerzo. Llegué a casa como a las 8, calenté las sobras de arroz con pollo de la noche anterior y me tiré en el sillón desgastado que compré de segunda mano. Fue cuando lo escuché por primera vez, voces que venían del departamento de al lado, el 302. Eran murmullos bajos, pero lo suficientemente claros para que me diera cuenta de que eran dos personas platicando, un hombre y una mujer. No podía distinguir palabras específicas, solo el ritmo de la conversación. Terminé quedándome dormido ahí mismo, con el noticiero de la tele de fondo. A la mañana siguiente, me paré en la portería para preguntarle a don Héctor sobre los nuevos vecinos. Su respuesta me dejó confundido. El departamento 302 seguía vacío, según él. El dueño vivía en el extranjero y solo venía cada 2 años. Nadie había entrado ahí desde diciembre, cuando la última inquilina se mudó. Me encogí de hombros y me fui al trabajo, pensando que tal vez él no estaba actualizado o que las voces habían venido de otro lugar, del departamento de arriba, tal vez, o de la calle. Esa noche, sin embargo, las voces regresaron, más altas esta vez, más claras. Estaba lavándome los dientes cuando las escuché otra vez a través de la pared del baño. El contenido de la conversación me heló. Hablaban de mí, de cómo yo trataba de esconder mi preocupación por los rumores de despidos en la fábrica. Mencionaron hasta cómo había llorado en el carro después de firmar los papeles del divorcio. Algo que realmente pasó, pero que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi hermana en Monterrey. Corrí hasta la puerta de mi departamento. Salí al pasillo y me quedé parado frente a la puerta del 302. No había ningún sonido, ninguna luz visible por la rendija de abajo de la puerta. Al día siguiente, le pedí a don Héctor que me acompañara hasta el departamento vecino. Se veía confundido, pero aceptó trayendo su manojo de llaves. El departamento estaba completamente vacío, sin muebles, sin cortinas, solo algunas marcas rectangulares más claras en las paredes donde habían estado colgados cuadros. Una capa delgada de polvo cubría el piso, intacta excepto por nuestras propias pisadas. Las ventanas estaban cerradas, y el aire tenía ese olor característico del lugar cerrado por mucho tiempo. Esa noche, regresé del trabajo decidido a ignorar cualquier sonido. Me puse audífonos y vi algunos episodios de una serie en Netflix, tratando de distraerme. Como a las 11 de la noche, cuando finalmente me preparaba para dormir, me quité los audífonos y el silencio del departamento fue casi reconfortante. Tal vez había sido solo mi imaginación, pensé. El estrés del divorcio, las preocupaciones económicas, la presión en el trabajo. Todo eso podría estar afectando mi mente. Me tomé una pastilla para dormir que el doctor me había recetado meses antes y me acosté, sintiendo el colchón viejo ceder bajo mi peso. Desperté de madrugada, el reloj digital en la mesa de noche marcando las 3:17. Las voces habían regresado, más claras que nunca. Hablaban de que yo estaba despierto, de cómo las estaba escuchando. Mencionaron la caja de fotos de mi matrimonio que guardaba debajo de la cama, algo que nadie podría saber. Se me heló la sangre. La caja estaba exactamente ahí, donde nadie la podría haber visto. Golpeé la pared, gritando, y las voces se detuvieron inmediatamente. Me quedé despierto hasta que amaneció, viendo el techo descascarado. En el trabajo, apenas pude concentrarme. Mi compañera Lucía notó mi apariencia decaída y le mentí sobre una intoxicación alimentaria. Durante el almuerzo, busqué en el celular sobre alucinaciones auditivas y esquizofrenia.
Los síntomas no parecían corresponder exactamente a lo que yo estaba viviendo, pero la idea de estar perdiendo la cordura me parecía, en ese momento, más reconfortante que la alternativa. Decidí ser metódico. Compré una grabadora de voz digital en la tienda de electrónicos cerca del trabajo y la puse contra la pared del baño antes de dormir. Si las voces eran reales, el aparato las captaría. Si eran producto de mi imaginación, al menos lo sabría. Dormí mal, despertándome con cada ruido del edificio viejo. El elevador rechinando, tubos vibrando en las paredes, el viento silbando por las rendijas de las ventanas mal selladas. Por la mañana, con dedos temblorosos, agarré la grabadora y apreté el botón de reproducción, preparándome para escuchar solo el silencio que confirmaría mi locura incipiente. Pero había algo grabado. No eran voces claras, sino un susurro constante, como si alguien estuviera hablando muy bajito, casi en la frecuencia del ruido blanco. Subí el volumen al máximo y acerqué el aparato al oído. Entre los chasquidos y chirridos, pude distinguir mi nombre siendo repetido varias veces, seguido de risas ahogadas. Dejé caer la grabadora al piso del baño, el plástico quebrándose en pedazos. En el trabajo, pedí salir más temprano, alegando que no me sentía bien. En lugar de ir a casa, fui hasta la administradora del edificio, una oficina pequeña a 10 cuadras de distancia. La recepcionista, una señora de mediana edad con lentes de armazón grueso, me atendió con indiferencia burocrática. Después de consultar el sistema, me informó sobre el historial del departamento 302. El último inquilino había sido una señora mayor que se mudó para vivir con su hija. Antes de ella, una familia con 2 niños pequeños. Y antes de eso, hubo un periodo en que el departamento estuvo vacío por casi un año debido a un incidente. Después de mi insistencia, reveló que una pareja había sido encontrada muerta ahí, un caso de asesinato seguido de suicidio. El hombre mató a su esposa y después se mató, aparentemente por problemas conyugales. Regresé a casa sintiéndome entumecido, como si estuviera caminando en piloto automático. En el elevador me encontré con doña Mercedes, la señora del 305, con su pequeño chihuahua tembloroso. Comentó sobre mi adaptación al edificio y luego mencionó la fama del departamento al lado del mío. Según ella, la pareja que murió ahí peleaba mucho y las discusiones se podían escuchar por todo el edificio. El hombre era muy celoso y la mujer quería el divorcio. Salí del elevador con un saludo rápido, sintiendo el estómago revolverse. Esa noche, las voces comenzaron más temprano, cuando todavía estaba preparando una sopa instantánea para la cena. Hablaban de cómo yo ya sabía sobre ellos, sobre lo que había pasado, pero que yo no entendía por qué me habían elegido, cuál era la conexión. Pregunté en voz alta qué querían de mí, por qué estaban haciendo eso, pero solo recibí silencio como respuesta. Apagué la estufa, dejé la sopa a medias y me fui al cuarto. Le hablé a mi hermana en Monterrey, necesitando escuchar una voz familiar, real. Traté de sonar casual, preguntando sobre la familia y su trabajo. Cualquier cosa para anclarme en la realidad. Notó algo extraño en mi voz, pero no le conté la verdad. ¿Cómo explicar algo así sin parecer loco? Después de colgar, me di un baño caliente, tratando de relajar los músculos tensos. Fue cuando noté algo que no había visto antes. Una pequeña mancha en la pared del baño, cerca del techo, donde la pintura se estaba descascarando. Parecía formar un patrón, casi como letras. Me subí al excusado para ver mejor y sentí que el corazón se me saltaba una latida. Era mi nombre, Carlos, escrito de forma casi imperceptible, como si alguien hubiera raspado la pintura con la punta de una aguja. Bajé rápidamente, resbalándome y casi cayéndome. Eso no estaba ahí antes, estaba seguro. ¿O sí estaba y no lo había notado? ¿Estaba perdiendo la noción de las cosas más básicas? A la mañana siguiente,
Desperté con una idea fija. Necesitaba descubrir más sobre la pareja que murió en el departamento de al lado. En el trabajo, durante el descanso del almuerzo, busqué en los archivos en línea del periódico local. Encontré una pequeña nota de hace 3 años sobre una pareja encontrada muerta, con la policía investigando un posible crimen pasional. Siguiendo la búsqueda, encontré una nota más completa en otro sitio. Eduardo y Mariana Salgado, ambos de 30 y tantos años. Él trabajaba como asistente administrativo en una fábrica local. Ella era recepcionista en un consultorio médico. Estaban en proceso de divorcio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Asistente administrativo en una fábrica, exactamente como yo. En proceso de divorcio, como yo estaba hace algunos meses, las coincidencias eran demasiado perturbadoras para ignorar. Durante la tarde, no pude concentrarme en el trabajo. El señor Mendoza me llamó a su oficina para cuestionar los errores que cometí en 3 reportes consecutivos. Murmuré algo sobre noches mal dormidas y prometí mejorar, pero en realidad estaba aterrado con la idea de regresar al departamento. Decidí pasar la noche en un hotel barato cerca del centro. Agarré algo de ropa, artículos de higiene, y salí del edificio evitando mirar la puerta del 302. En el hotel, un lugar sencillo con paredes delgadas y un olor persistente a humedad, me sentí temporalmente aliviado. Prendí la televisión en un canal de deportes y subí el volumen para llenar el silencio del cuarto. Como a las 10 de la noche, cuando finalmente comenzaba a relajarme, sonó mi celular. Número desconocido. Contesté, dudando. Del otro lado, silencio inicial, seguido de esas mismas voces, ahora a través del teléfono. Decían que no servía de nada huir, que siempre sabrían dónde estaba. Dejé caer el celular, como si me hubiera quemado la mano. Las voces siguieron saliendo del altavoz, ahora riéndose. Apagué el aparato completamente y pasé la noche en vela, sentado en una silla de plástico cerca de la ventana, observando el movimiento ocasional de carros en la calle mal iluminada de abajo. Por la mañana, agotado y sin rasurar, regresé al departamento solo para agarrar algunas cosas más. Planeaba irme a casa de mi hermana en Monterrey, inventar alguna excusa sobre necesitar un tiempo lejos de la ciudad. Cuando abrí la puerta de mi departamento, me di cuenta inmediatamente de que algo estaba diferente. Había un olor extraño en el aire, un perfume floral que no era mío, mezclado con algo más ácido, metálico. En la mesa de la cocina, encontré la caja de fotos de mi matrimonio que debería estar debajo de la cama. Las fotos estaban regadas sobre la mesa y en varias de ellas la cara de mi ex esposa había sido tachada con algo rojo que parecía sangre seca. En el centro de la mesa, un papelito escrito a mano decía que yo era exactamente como él y que terminaría igual. La letra era irregular, temblorosa, como si hubiera sido escrita con mucha fuerza o coraje.